Muy buenas con todos y todas, espero se encuentren bien. Muchas gracias a todos los que se están conectando desde aquí de España y también a todos los participantes que se conectan desde Latinoamérica. Mi nombre es Hipólito Ortiz y soy parte del Departamento de Cálculo de Construsoft. Hoy me encargaré de realizar el webinar de cálculo de regiones con discontinuidad de hormigón armado con idea estática. Pueden encontrarme en LinkedIn accediendo al enlace que aparece aquí en pantalla o escaneando el código QR. Normalmente suelo compartir contenido de idea estática y de otro software que distribuimos desde Construsoft. También por lo general subo contenido de los eventos que realizamos como este webinar y de jornadas de formación e incluso algunos documentos que desarrollan los alumnos de nuestros cursos de formación. Como ya saben, durante mi presentación pueden escribirnos todas las consultas por el chat del GoToWebinar y mis compañeros David, Manuel y Miguel estarán encantados de responderles. Si quedan algunas preguntas, al final de la presentación vamos a dar unos minutos para responder todas las consultas. Una vez que termine el webinar, se abrirá una pequeña encuesta en la cual te invitamos a responder, ya que tu opinión es muy importante para nosotros. Y por otro lado, no dudes en contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestra página web o a través de nuestros diferentes canales que tenemos. En este caso, la presentación la dividí en dos partes. La primera, veremos la teoría, específicamente todo lo relacionado con la metodología CSFM para el cálculo de regiones D implementado en idea estática, así como las principales hipótesis. Luego, ya en una segunda parte, veremos dos ejemplos prácticos. El primer caso será desarrollar un encepado cimiento apoyado sobre pilotes, el cual recibe un pilar de acero, y el segundo caso tiene que ver con el diseño de un encepado apoyado sobre pilotes, el cual recibe un pilar de hormigón. En ambos casos, veremos la interpretación de los resultados. Bueno, ahora voy a poner la pantalla completa para continuar. A manera de introducción, si hablamos del diseño del hormigón armado de una estructura, podríamos dividirla en regiones B y D, tal como podemos ver en el pórtico de esta imagen. En este caso, las regiones B son aquellas que cumplen con las ecuaciones o hipótesis de Bernoulli-Navier, y en líneas generales, estas ecuaciones validan la distribución plana de la deformación. Es decir, las secciones planas sometidas a flexión se mantienen planas durante la deformación. Y por otro lado, para las regiones D o regiones de discontinuidad, no se pueden aplicar estas mismas hipótesis. Es decir, no es válida en este caso la teoría de flexión. Estas regiones incluyen, por ejemplo, partes en cambios bruscos de la sección, como podemos ver aquí, partes portantes, zona de cargas puntuales, aberturas, ménsulas, etc. Cuando se diseña el refuerzo de estas regiones D, lo más habitual es usar el método de bielas y tirantes, pero vamos a ver que en este caso no es del todo preciso y presenta ciertas limitaciones. Estas limitaciones para el método de bielas y tirantes tienen que ver con la geometría, ya que la aplicación para arquitecturas actuales es tediosa y se necesita de varias iteraciones. Además, las bielas y tirantes no tienen en cuenta las deformaciones y anchos de grietas, y quizás su principal desventaja es que su comprobación manual de cada modelo lleva mucho tiempo. En base a estas características, una forma de diseñar de manera fiable y óptima vendría a ser por medio de los elementos finitos que tiene implementado IDEA, específicamente en el módulo de idea estática detail, el cual permite diseñar elementos estructurales de hormigón sometidos a cargas en el plano. Ahora, si hablamos de la metodología implementada, este viene a ser el método CSFM, que por sus siglas en inglés viene a ser el método de campo de tensión compatible, y fue desarrollado por el profesor Kaufmann en la Universidad Zurich de Suiza. Este es un método de análisis de campo de tensión continuo basado en los elementos finitos, en donde las soluciones clásicas de campo de tensión se complementan con consideraciones cinemáticas. Estas consideraciones tienen que ver básicamente con la suposición de que el estado de deformación se evalúa en toda la estructura y que tiene en cuenta la deformación real del elemento. Entre las principales hipótesis que vamos a ver y que tiene en cuenta, número 1 es que considera un modelo de tensiones planas. También, en este caso, va a despreciar el hormigón en tracción. Se considera la rigidez en tensión. También va a considerar el ablandamiento por compresión. Lo que quiere decir es que vamos a poder introducir las curvas de ablandamiento, ya sean por normativa o sean una definida por el usuario. En cuanto al nivel de verificación, vamos a poder ver que podemos verificar la resistencia, obtener las tensiones, deformaciones y fisuraciones.
El modelo de hormigón se basa en las leyes constitutivas de compresión uniaxial para el diseño de secciones transversales, los cuales dependen de la resistencia a la compresión. Ahora, dentro de este método, contemplaremos dos tipos de análisis. El primero es el análisis de optimización topológica, que tiene como objetivo encontrar la distribución óptima del material en un volumen dado para una determinada configuración de carga. Como por ejemplo, tenemos el caso de esta viga de gran canto vía apoyada, sometida a esta distribución de cargas lineal. Este análisis vendría a ser un proceso iterativo, en la que primero evalúa la energía de deformación para todo el elemento, luego toma el valor de la energía de deformación y deriva el valor para cada elemento finito. A partir de este punto, elimina la masa de la estructura de los lugares innecesarios hasta el punto de que no se quita la masa, sino que la reordena. Una vez que la cantidad de energía de deformación es lo suficientemente pequeña como para no reordenar la masa de la densidad de la estructura, el proceso iterativo se detiene. Ahora, todos estos cambios de densidades que se calculan hasta obtener un valor de volumen del material que converja, se conoce dentro del programa como volumen efectivo. Y vamos a ver que se expresa en porcentajes. Si vemos el caso de la viga que hemos estado revisando ahora, esta primera representaría un volumen efectivo de un 80% y esta última representaría un volumen efectivo del 20%. Una vez realizado el análisis de optimización topológica, ya podemos proceder a realizar un análisis no lineal, en donde se tendrá en cuenta el mallado de elementos finitos del hormigón y del acero de refuerzo. Incluso vamos a ver que podemos considerar un acero pretensado y postensado. Asimismo, tiene en cuenta los modelos constitutivos de todos los materiales, ya sea por norma o definidos por el usuario. Y también vamos a ver que para las barras de refuerzo también tendrá en cuenta las longitudes de anclaje y su respectiva verificación. Ahora, terminando ya esta primera parte, vamos a proceder a revisar los casos prácticos. En este primer caso vamos a ver el diseño de un encepado con pilar de acero. Aquí podemos observar la configuración geométrica que tenemos planteada. En este caso tenemos el encepado apoyado sobre pilotes circulares. En esta otra imagen podemos observar las dimensiones geométricas para poder introducirlas específicamente en Idestática Detail. Y aquí tendríamos la configuración y el modelado de la placa base para el pilar de acero. En este caso, estas serían las características de nuestros elementos estructurales que estamos considerando para este caso. Y una primera consideración que vamos a tener en cuenta para introducir en el modelado es ajustar la sección equivalente del diámetro de los pilotes a una sección cuadrangular. En este caso, esta equivalencia la vamos a hacer por área. Vamos a calcular el área del pilote, en este caso tiene un diámetro de 630 milímetros, y la vamos a hacer equivalente al área de esta sección cuadrangular, obteniendo una longitud de 558 milímetros. Asimismo, un aspecto muy importante a tener en cuenta tiene que ver con la igualdad de tensiones que se generan en los anclajes. ¿Y qué quiere decir? Que las tensiones que se generen en la placa base o en nuestro diseño de placa base son las mismas que nosotros tenemos que introducir en nuestro modelo de hormigón armado de nuestro encepado. Para esto nosotros debemos obtener las tensiones en la placa base, ya sean en los anclajes y en la zona de hormigón comprimida, y introducirlos a nivel de fuerzas. En este caso, una primera suposición que vamos a hacer tiene que ver con respecto al diámetro equivalente del anclaje para poder introducirlo en Idestática Detail. Para esto vamos a hacer una relación en cuanto a las tensiones que obtenemos aquí. Como podemos observar, estas serían las fuerzas que se están generando en los anclajes. Y a partir de aquí vamos a obtener un diámetro equivalente de 58 milímetros que vamos a introducir específicamente en Idestática Detail. Ahora, un poco más de lo que íbamos comentando. Las cargas que se generen en la placa base, bueno, en este caso a nivel tensional, son las mismas que nosotros tenemos que introducir, como yo comentaba, en Idestática Detail. Para eso tenemos que convertir las tensiones en cargas. Entonces, un punto número uno a considerar es que debemos alcanzar el equilibrio, eso está bastante claro. Y luego, una primera opción para poder introducir las cargas es poder ayudarnos de un modelado de la placa base en Idestática Connection. Por ejemplo, aquí, si abro el modelo, aquí tengo modelada la placa base, en este caso de nuestro pilar. Si observamos las cargas en estado límite último, estas serían las cargas que nosotros estamos introduciendo. Estas serían las consideraciones de la placa base.
Y si nos vamos a la parte de resultados, aquí ya podemos encender las tensiones. Un poquito ya podemos observar las tensiones. Y si me acerco para esta parte, podemos ver para la zona traccionada, si pongo esta vista, para esta zona que está traccionada, ya podemos ver cuáles son las fuerzas que se están generando en los anclajes. Entonces ya tenemos este primer dato. Y ahora, si pongo una vista superior, que sería esta de aquí, y nos vamos específicamente para lo que es el bloque de hormigón. Bueno, aquí voy a agrandar un poquito esto. Y vamos a ver las tensiones que se están generando en el hormigón. Como podemos observar en esta primera parte, estas serían las tensiones que se están considerando. Y si vamos para aquí, abrimos el desplegable. Número 1, tendríamos ya cuál sería el valor del área efectiva específicamente y cuál es el valor de la tensión a la compresión que se estaría generando por el modelado de esta placa base específicamente. Entonces, ya con estas consideraciones, nosotros podemos generar las fuerzas que vamos a introducir en el modelado en Ideastática Detail. Ahora voy a regresar a la presentación. Y como ya comentaba, esta sería una. Entonces obtenemos del modelado las fuerzas de anclaje y las tensiones en el hormigón. Y esas las transformamos específicamente en fuerzas. Otra opción para poder introducir las cargas específicamente es, bueno, recalcar que se debe alcanzar el equilibrio. Y podemos también hacerlo a través de un cálculo manual. O en todo caso también podemos considerar obtener las fuerzas, en este caso que vamos a introducir el programa, a través del módulo del cálculo de secciones transversales de idea estática, que sería el módulo IDEA RCS. En este caso, como pueden observar, se han introducido las cargas en estado límite último, las mismas que hemos introducido en el modelado de la placa base, y bueno, las combinaciones de cargas en estados límite de servicio. Aquí tenemos la sección transversal, la sección de hormigón, y como podemos observar, la tensión que estaríamos generando sería muy similar a la que hemos obtenido en el módulo de cálculo de conexiones, que en este caso sería 15,5. Aquí tenemos la deformación unitaria respectivamente. Y bueno, aquí la simplificación de la representación de los anclajes que se estarían generando. Aquí obtendríamos las tensiones respectivamente. Y haciendo un símil paralelo y considerando el área que estamos obteniendo, aquí podemos obtener la fuerza resultante, una carga distribuida, que alcanzaríamos los 9.300 kN por metro lineal, y las fuerzas en cada anclaje, ya en este caso simplificadas, de 263 kN y 563 kN respectivamente, para obtener esta configuración. Entonces, a efectos de este caso, vamos a quedarnos y vamos a plantear en función a la obtención de estas cargas y en función a lo que ya hemos comentado en esta diapositiva. Entonces, a partir de aquí, vamos ya a introducir las cargas que comentamos en estado límite último, las cargas en estado límite de servicio características y cuasi permanentes. A partir de aquí, como ya hemos visto, vamos a poder realizar el análisis de optimización topológica, en donde vamos a poder analizar un volumen efectivo, en este caso de un 20%, que podemos ver aquí, un volumen efectivo del 40% que podemos ver en esta otra imagen. Y una vez que obtenemos ya la distribución de tensiones, podemos considerar enarmar el encepado y esta zona de los pilotes. Y a partir de aquí poder obtener los resultados y poder, en este caso, interpretar los resultados de las comprobaciones. Pero esta interpretación vamos a hacerla específicamente en el modelo. Para esto vamos a abrir un modelo en blanco. Para eso me voy a traer la interfaz principal de IDEA, que la tenía en la otra pantalla. Y a partir de aquí vamos a abrir el módulo de IDEA Detail y vamos a abrir un nuevo modelo. En este caso, esta sería la ventana principal. A partir de aquí vamos a crear un nuevo modelo. Cuando abrimos un nuevo modelo, nos aparece el asistente de región de discontinuidad. Aquí nosotros podemos introducir la norma de diseño. En este caso se tiene implementado lo que es el Eurocódigo y para la normativa americana el ASI 318. Aquí podemos modificar algunas condiciones con respecto al tipo de proyecto. Lo único que vamos a modificar aquí es que el recubrimiento del hormigón va a ser de 60 milímetros. Y a partir de aquí abrimos la última pestaña y ya podemos abrir un nuevo archivo en blanco. Como podemos ver, también hay regiones por discontinuidad paramétricas que, si revisan un poquito, van a poder ver diferentes características. Entonces, a partir de aquí ya podemos proceder para empezar con el modelado. Para esto
Vamos a situarnos directamente dentro de la pestaña. En esta zona tenemos el navegador, en esta zona se van a introducir los datos y en esta otra zona se va a poder ver la configuración del modelo que nosotros estemos haciendo. Entonces primero nos dirigimos a la pestaña de geometría y lo que vamos a hacer, vamos a añadir en este caso nuestro encepado. Seleccionamos un muro y vamos a empezar a darle la configuración geométrica. En este caso tenemos un ancho de 3 metros, una altura de 1 metro y un espesor de 80 centímetros según las características de este modelo. Y ahora tenemos situado aquí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir nuestros pilotes. Para eso añadimos un nuevo muro, que sería este. Y en este caso vamos a considerar las dimensiones que hemos obtenido específicamente en la presentación. Aquí la profundidad también sería de 56 centímetros. Y la vamos a ubicar respectivamente por debajo del encepado. En este caso va a estar en una posición del punto maestro 1 respecto al punto 4 a una distancia de 0.44. Ya tendríamos ubicada esta. Seleccionamos, creamos una copia y en este caso vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos las propiedades, solo que vamos a buscar la relación respecto al otro punto. Buscamos el punto 2 del punto maestro, luego el punto 3 y como es simétrico simplemente le ponemos menos y ya tendremos ubicada la otra posición. El siguiente paso es definir los apoyos lineales sobre la base de los pilotes. Para eso nos vamos a clic aquí en el más y en estas opciones de condiciones de apoyos vamos a definir un apoyo lineal. En este caso el apoyo lineal vamos a definirlo para que esté restringido tanto en X como en Z. Si nosotros le damos al lápiz podemos modificar específicamente la rigidez para estos apoyos. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo hacer esto. En este caso vamos a dejar esto por defecto y vamos a definirlo respecto del bloque número 2, respecto del borde 1. Cogemos este apoyo, lo copiamos y ahora vamos a definir sobre el otro bloque que tendríamos aquí. Ahora el siguiente paso sería definir nuestros anclajes que nosotros hemos estado considerando. Entonces para esto le damos clic aquí y este anclaje va a servir para como elemento de transferencia de carga. Entonces vamos a dar esta opción de carga suspendida. El tipo de forma va a ser la forma recta y en este caso las longitudes serían la primera de 0,05 metros. La otra es 0,75. Tal como hemos calculado, el diámetro es de 58 milímetros. El material es B500B, tal como hemos visto anteriormente. Esta se va a ubicar respecto del borde 3 desde la parte final a una distancia de 0,80. Entonces ya tendríamos ubicada esta opción. Simplemente le damos a copiar y lo único que vamos a hacer es modificar la posición, que en este caso sería 1.15. Entonces ya tendríamos ubicada la otra opción. Para ambos casos lo que nos quedaría sería definir el tipo de anclaje al final, que en este caso vamos a definir que sea adherencia perfecta, ya que son condiciones de este tipo de anclajes que han sido basadas in situ respectivamente. Entonces ya tendríamos definida nuestra geometría. El siguiente paso sería introducir las cargas. Para eso nos dirigimos a la pestaña de cargas rápidamente. Y a partir de aquí ya vamos a introducir las cargas tal como hemos visto en base a la conversión que hemos visto en la presentación. Entonces en este caso vamos a definir un caso de carga. Vamos a ponerle el caso de carga que tenemos es en estado límite último. Vamos a ponerle un ELU respectivamente. Y para introducir específicamente las cargas para esta opción simplemente nos vamos donde dice cargas impuestas. Entonces a partir de aquí nosotros seleccionamos el caso de carga actual. Le damos clic a añadir. Y vamos a añadir específicamente primero una carga puntual, que sería esta. Esta la vamos a relacionar respecto al dispositivo transmisor HG1, que sería específicamente este anclaje. En este caso sería una carga en tracción de 563,1, tal como hemos visto en la presentación de las diapositivas. Copiamos esta y ahora la vamos a relacionar respecto al otro anclaje, en la cual tenía una carga de tracción de 263. Ahora el siguiente paso sería definir la carga compresión, la carga lineal. Entonces para esto vamos a añadir una carga lineal y a partir de aquí vamos a añadir los 9300 por metro lineal que hemos definido. Sería menos 9300, dejamos un espacio 0 para poder dibujar la carga distribuida. Lo que nos faltaría sería situar específicamente a la ubicación dentro de la zona de compresión. Para este caso vamos a elegir de parte del borde, medidas del inicio y las dimensiones que tendríamos sería 0,8 en la posición X y 0.64 como longitud. Con esto ya tendríamos definida nuestras cargas.
Las cargas adicionales que nosotros deberíamos introducir aparte de estas serían las cortantes que actúan sobre el encepado. Para esto vamos a añadir una nueva carga puntual, que sería esta, y esta nueva carga puntual en este caso va a ser en la dirección global X, y estas específicamente se van a aplicar sobre el encepado tal como comenté. Entonces para esto vamos a decirle que el elemento en transmisor va a ser ninguno, y vamos a aplicar un radio efectivo de 0,20. El radio efectivo de aplicación sería respecto de dónde está ubicada específicamente la carga. Entonces, como la tenemos ubicada en esta posición, vamos un poquito a modificar el peso de las cargas. Lo podemos hacer a través de esta pestaña para poder visualizar mejor los gráficos. Y ahora lo que vamos a ubicar es desde el punto, va a ser desde el borde 3 que tenemos desde el bloque W1. Esto lo vamos a medir desde el final a una distancia de 0,8, tal como hemos visto. Entonces aquí, si nos acercamos un poco, ya tendríamos definida la carga, la cortante en este caso para este punto. Cogemos esta carga, le damos a copiar, y ahora simplemente le vamos a cambiar la distancia a 1,15. Entonces ya tendríamos definida la otra fuerza cortante. Una vez que tenemos definida esta, regresamos a cargas y combinaciones, seleccionamos esta carga que hemos creado y simplemente la vamos a copiar. Y en este caso, esta carga que vamos a definir ahora sería una carga en estado límite de servicio, o combinación en estado límite de servicio. ¿Sí? Y esta va a ser la característica. Entonces ya la tenemos definida, regresamos nuevamente a cargas impuestas y ya tenemos definida específicamente las cargas. Ahora lo único que tenemos que hacer sería modificar toda la información en base a estas cargas. Primero, la carga lineal que tendríamos para esta combinación sería menos 9119. La posición ya la tenemos. Esta va a variar un poco de acuerdo a la compresión que se está generando para esta combinación de carga. Luego, si vamos a las cargas puntuales, esta sería de 309. La otra carga puntual que ya tenemos definida sería de 163 para esta combinación. Y las otras cargas puntuales serían específicamente, bueno, en este caso las cortantes serían específicamente de 100. Entonces ya tenemos definida esta. Regresamos nuevamente, seleccionamos y generamos una copia. Y en este caso esta combinación sería la de la cuasi permanente. Entonces simplemente seleccionamos esta, regresamos a carga impuesta, ya tendríamos definida esta y simplemente modificamos las cargas. En este caso, si comenzamos por la carga lineal de la compresión, para este caso es de menos 7134 y la longitud sería para este caso de 0,61. Luego para las cargas puntuales tendríamos en este caso de menos 7134, en este caso tendríamos la carga puntual de 206, atracción. La siguiente carga puntual sería de 102 y la otra carga puntual en este caso sería, bueno, la cortante sería de 80. La otra carga puntual también sería de 80. Entonces ya tenemos definido esto. Revisamos nuevamente el caso anterior. En este caso tenemos las dos cortantes de 100. Me parece que la otra la dejé en 125 y esta también es de 100. Y bueno, esta carga puntual que tenemos no era específicamente, no era de 100, sino sería de 309. Entonces estamos hablando, estas sí serían de 263, entonces ya tendríamos definida y correctamente las combinaciones de carga. Ahora vamos a buscar una relación para hacer el cálculo específicamente por combinaciones de carga, ya que estos son casos de carga. Simplemente para eso añadimos 3 combinaciones de carga, la primera en estado límite último, las otras 2 en estado límite de servicio. Esta sería característica y la última sería la casi permanente. Entonces vamos a apagar estas opciones. Y aquí lo que vamos a buscar la relación dentro de la matriz de combinaciones serían los factores de mayoración. En este caso los factores de mayoración serían 1, ya que hemos introducido las combinaciones tanto en estado límite de servicio como en estado límite último. Y simplemente generamos esta regla de combinación, le damos a aceptar. Y hasta aquí ya tendríamos específicamente definidas nuestras cargas. Ahora, si nos vamos a la pestaña de armaduras, antes de poder introducir las armaduras, como ya hemos visto, realizaríamos el análisis de optimización topológica, pero también podríamos hacer una revisión del análisis no lineal, un análisis lineal,
donde podríamos ver la distribución de tensiones por medio de líneas. Entonces, si nos acercamos aquí un poco, rápidamente podemos ver cómo se distribuyen las líneas tanto a tracción a compresión. Las rojas marcarían la compresión y las líneas azules marcarían la tracción respectivamente. Ahora rápidamente, si vamos al proceso de optimización topológica, vamos a poder obtener los volúmenes efectivos que habíamos comentado en la presentación. En este caso tenemos este primer volumen efectivo para una combinación 1, que sería en estado límite último, de ser a un 20% de volumen efectivo. Si para esta misma combinación seleccionamos un 40% de volumen efectivo, vemos cómo está la distribución de tracciones y compresiones específicamente en este caso. A partir de ese punto ya podríamos ir a la pestaña de insertar editar que tenemos aquí y ya procederíamos a introducir la armadura correspondiente. Entonces, para introducir la armadura correspondiente, vamos a tener como referencia esta plantilla de optimización topológica, por si nos sirve de muestra para ver cuál es el flujo de tracciones y compresiones que se está generando respectivamente. Entonces, para introducir la armadura, le damos clic aquí en el más, seleccionamos la primera opción, que sería un grupo de armaduras. Entonces, en este caso, las primeras armaduras que vamos a introducir serían las de los pilotes respectivamente. Entonces, para este caso vamos a introducir la armadura que sería 1, pero para poder visualizar mejor este tipo de armadura, vamos a acercarnos un poco más. En este caso el diámetro va a ser del 16 que tenemos aquí. Si queremos, apagamos lo que es la optimización topológica un momento y nos vamos a la vista 3D para poder ver mejor la distribución de las armaduras. Tenemos esta vista 3D que tenemos aquí, ponemos modelo real, entonces ya tendríamos esta primera distribución. En este caso, continuando con el armado, vamos a considerar número 4 capas de armado y vamos a relacionarla respecto al bloque W2, específicamente respecto al borde 4, ya que va a tener en cuenta esta vertical. Entonces, en este caso vamos a activar la posición sobre el borde. La primera va a ser a 750 milímetros para que esté anclada respectivamente en el encepado. Y bueno, y la otra vamos a ya definir qué anclaje va a tener respectivamente para cada caso. En este caso los anclajes, el de inicio va a ser recto y el final vamos a decir que sea continuo. Entonces ya tenemos definido este primer anclaje. Ahora repetimos esto, simplemente generamos una copia y entonces para este caso vamos a repetir el mismo proceso, pero ya no sería para el borde 4, sino simplemente para el borde 2. Aquí lo que vamos a cambiar serían los tipos de anclaje tanto al inicio y al final. Y aquí simplemente también vamos a cambiar la posición de inicio y de final. En este caso sería 750 por el cambio de posición que estamos realizando. Entonces ya tendríamos definida esto. Ahora vamos a definir los estribos para el caso de este piloto que estamos considerando dentro de esta armadura. Entonces simplemente para esto podemos copiar este último que tenemos, porque es por medio grupo de armados, y en este caso el número de capas van a ser 7, que tenemos aquí una distancia de cada 200 milímetros que va a estar definido. El diámetro que vamos a considerar va a ser de 8 milímetros y el número de capas va a ser 2, tal como podemos ver aquí. Luego vamos a considerar cómo son estribos y cómo vamos a estar definiendo. Vamos a alinearlo para el bloque 2 respecto del borde 1, que vendría a ser el inferior, y en este caso vamos a decir que tenga en cuenta esta distribución. Y bueno, con respecto a los anclajes, vamos a definir el tipo de anclaje para cada caso como adherencia perfecta, ya que vamos a tener en cuenta que estos armados cumplen la función de estribos. Entonces ya tenemos definida estas tres primeras características y lo que vamos a hacer simplemente es seleccionar cada elemento y copiarlo. Tenemos el primero y ahora lo vamos a asignar respecto al bloque W3. Luego tenemos el segundo, lo copiamos, asignamos rápidamente respecto al bloque 3. Y tenemos este último que también lo copiamos y también lo asignamos respectivamente sobre el bloque 3. Entonces ya tendríamos definida nuestros armados para los pilotes. Ahora vamos por el armado del encepado. En este caso vamos a añadir un nuevo armado de un grupo de armaduras
y para este caso vamos a considerar un número de capas 1 en particular. El diámetro a efectos de este ejercicio va a ser para este armado 14 y el número de capas va a ser 5. En este caso, este sería el armado inferior de nuestro encepado específicamente, y vamos a buscar la relación respecto del borde 1, pero para el bloque 1, para que si me acerco aquí puedan ver cómo es que está distribuyendo. Y en este caso vamos a considerar un doblado estándar para ambos extremos, como podemos ver en la siguiente imagen. Ahora vamos a considerar el armado, las telas, tanto en la dirección vertical como en la dirección horizontal. Simplemente generamos una copia o añadimos un grupo de armaduras, da un poco igual aquí, en este sentido. Para este caso el número de capas va a ser 5, la distribución va a ser cada 200 milímetros, el diámetro sería de 10, también una capa de 5, y los anclajes van a ser anclajes rectos. En este caso vamos a alinearnos respecto del borde 3, que sería de este borde. Tenemos aquí el respecto del borde 3 y ya tendríamos el alineamiento respecto a la vertical. Entonces ya tendríamos alineados estos primeros armados. Acá generamos nuevamente una copia y rápidamente, una vez que hemos generado esta copia, ya podremos definir el vertical. En este caso, para la parte vertical, el número de capas va a ser 12, el espaciamiento va a ser cada 250 milímetros, el diámetro va a ser de 8 milímetros y el número de capas va a ser 6. Con respecto a los anclajes de inicio y final, vamos a considerar que tiene adherencia perfecta. Y bueno, vamos a alinearlos respecto del borde 4. Entonces, como pueden observar, ya tendríamos definida esta. Y un aspecto que no hemos comentado hasta ahora es esta última opción que teníamos acá, que es el tipo de recubrimiento. En este caso estamos considerando a partir de la configuración ya predefinida que nosotros le hemos indicado al inicio del modelado. Entonces, una vez que ya tenemos definidas todas estas opciones en nuestro armado, ya procederíamos para poder realizar el cálculo respectivamente. Entonces, a partir de aquí ya podríamos darle a calcular y ahí rápidamente nos va a realizar el análisis. Una vez que terminó de realizar el análisis, nos va a aparecer este nivel de detalle. Por esta zona nos aparece un nivel de detalle en cuanto a las verificaciones globales que está haciendo tanto para el hormigón, los anclajes, la armadura y bueno, para los casos en estado límite de servicios. Por otro lado, dentro de esta ventana nos aparecen todas las comprobaciones que está haciendo en este caso el programa. Aquí hay una pestaña resumen que se va a complementar específicamente con esta ventana gráfica global, y esta otra ventana vendría a ser la ventana gráfica parcial o secundaria respectivamente. Entonces podríamos tener esta primera revisión. Si queremos revisar las cargas, por ejemplo las reacciones que se están generando en los apoyos, simplemente le damos a reacciones y ya, si nos acercamos un poco podemos ver cuáles son las reacciones que se está generando. Regresamos a la distribución de tensiones y ahora sí pasaríamos a revisar a detalle cada comprobación. En este caso, lo que es resistencia y anclaje, tanto para el hormigón como para el acero, son las comprobaciones en estado límite último, y las tres últimas, tensión, fisuración y deformación, son comprobaciones en estado límite de servicio. Entonces simplemente nos vamos a la parte de resistencia, por ejemplo, y aquí nosotros podríamos ver, número 1, la distribución de las tensiones de hormigón que se están generando en todo el programa. Vemos la relación de tensiones versus la tensión límite específica. Si queremos ver los valores tensionales, podemos hacerlo a través de este gráfico. Aquí podemos observar que se presenta la máxima tensión a compresión, y si queremos revisar localmente esta información, como pueden observar al desplegar, podemos observar los valores de las tensiones máximas que se están generando en cada elemento. Lo mismo ocurre para el caso de las armaduras, que nosotros podemos ver el grado de tensiones que se está generando en todas las armaduras. Para este caso se está generando unas tensiones de 340 megapascales dentro de esta zona. Si nos acercamos aquí nos va a aparecer una tabla referencial con todos los datos que aparece. Incluso si le damos clic derecho y podemos mostrar un gráfico, podemos ver el crecimiento del grado tensional que se está generando frente a una comprobación de carga. Si recorremos cada bloque, vamos a poder observar a detalle cuál es la tensión que se estaría generando para cada armado. Lo mismo si queremos ver los grados de deformaciones unitarias que se estaría generando. En cuestiones de anclaje,
Es algo muy similar porque vamos a ver la relación que hay con respecto a la tensión de adherencia que está calculando en función a la fuerza total que se está generando. Si le damos clic aquí a la pestaña de fuerza total, aquí vamos a poder observar cuáles serían las fuerzas que se estarían generando en todos los anclajes. Y bueno, si queremos verlo de manera local, ya podríamos hacer esta comprobación. Por un lado, dentro de esta misma tabla podemos observar las tensiones de adherencia, las fuerzas de anclaje y las fuerzas totales. Si queremos ver los valores de tensiones de adherencias, podemos hacerlo a través de esta otra pestaña. Entonces, podemos ir revisando e interactuando entre estos tres gráficos respectivamente. A nivel de tensiones es algo muy similar, ya que podemos observar las tensiones versus las tensiones límites que se están generando tanto para el hormigón como para los armados de refuerzo. A nivel de fisuraciones, si voy a esta parte, podemos observar cuáles son las fisuras máximas que se están generando dentro de este apartado. Si nos acercamos, podemos ver el detalle de las fisuras, y si quiero ir bloque a bloque, podemos ir revisando dentro del bloque secundario las fisuras que se están generando. Ahora, la fisuración límite es totalmente editable, ya que esto queda a criterio del diseñador y se puede ajustar en función a cada normativa con la cual se esté trabajando respectivamente. A nivel de deformaciones, también nos acercamos, podemos ver el estado de la deformada que se está generando respectivamente para cada caso. Entonces hasta aquí podríamos ver cuáles son las comprobaciones que tiene en cuenta el programa y cómo poder interactuar para poder revisar y en este caso poder, si de ser necesario, optimizar algún tipo de sección. A partir de aquí, ya como había comentado en la presentación, si nos vamos a otras pestañas auxiliares, como por ejemplo el lista de materiales, podemos ver el lista de materiales que se genera del armado que nosotros estamos realizando. Incluso podemos exportarlo a un DXF. Por otro lado, si nos vamos aquí a materiales y modelos, como pueden observar, aquí están los diagramas tensión-deformación de todos los materiales, tanto para la parte de hormigón como la parte de acero. Y como pueden observar, acá hay un lápiz que tiene. Si nosotros le damos a editar, vamos a cambiar un material y vamos a poder definir una curva de tensión-deformación por el usuario. Incluso las curvas de ablandamiento por compresión también los podemos modificar y definir por el usuario respectivamente. En cuanto al informe que nosotros vamos a poder visualizar y que es clásico de IDEA, es un informe completo y bastante detallado de todos los cálculos que está haciendo. En este caso podemos ver un detalle de los materiales que se está teniendo en cuenta, de la geometría, de las cargas que nosotros hemos introducido, de las optimizaciones topológicas que estamos considerando, un esquema del armado que estamos realizando respectivamente, y bueno, una comprobación de todos los resultados que estamos viendo hasta el momento, tal como hemos visto en todo el apartado. Entonces podemos gestionar todo este informe de cálculo, tal como podemos observar, y bueno, aquí el listado de materiales, que es muy importante para este caso, que también se obtiene. Y bueno, una explicación de todas las hipótesis de cálculo y las simbologías que tiene en cuenta específicamente el programa. A partir de esta opción ya podríamos tener completo el diseño respectivamente. Y bueno, ahora vamos a regresar a la presentación. Ya pasaríamos a poder ver el siguiente caso práctico. En este segundo caso vamos a ver un encepado con pilar de hormigón. Esta sería la configuración geométrica ya para este caso. Tenemos el mismo encepado. Tenemos diámetros de pilotes circulares, en este caso de un diámetro mayor. Y bueno, esto sería la distribución geométrica para poder introducirla específicamente del programa. Las características tanto del hormigón como del acero de refuerzo. Al igual que el caso anterior, vamos a hacer una sección equivalente en cuanto a los diámetros de los pilotes. En este caso tenemos un diámetro mayor, como ya comenté, de 900 milímetros, y por ende tendríamos una sección rectangular mayor de aproximadamente 800 milímetros. Otro aspecto muy importante para este caso, por ejemplo, sería en cuanto a la rigidez que nosotros vamos a introducir en la base de los pilotes. Para esto, para poder obtener la rigidez, vamos a partir de la obtención de resultados del modelo de cálculo global de análisis de elementos finitos que se realizó para este ejemplo. En este caso vamos a obtener las fuerzas y los asentamientos realizados en el análisis de elementos finitos comentado. Para este caso tenemos una fuerza que llega a un pilote de 2.245 kilonewtons con un asentamiento en una combinación característica de 8 milímetros. A partir de esta relación obtenemos la rigidez en meganewtons
por metro lineal, que sería aproximadamente 280. Y como hemos visto en el caso anterior, tenemos un ancho de aproximadamente 800 milímetros para el caso de los pilotes. Entonces, en este caso, para poder obtener la rigidez lineal, dividimos la rigidez entre el ancho y obtendríamos una rigidez lineal de aproximadamente 350 meganewtons por metro cuadrado, los cuales vamos a introducir, como podemos observar, específicamente en el programa. Lo mismo hacemos para el caso del siguiente apoyo. A partir de aquí, como ya he comentado, estos datos lo hemos extraído de un modelo de análisis de elementos finitos de cálculo global, en donde estamos extrayendo las combinaciones en estado límite último, estado límite de servicio, y vamos a obtener las fuerzas dominantes en el plano, que como ya hemos comentado, es adecuado para hidrostática detail. En este caso, las combinaciones en estado límite último, para el caso de este ejemplo, es por metro lineal. Por ejemplo, la carga axial tendríamos esta carga distribuida a lo largo de toda la longitud del pilar que vamos a introducir específicamente en el modelado. Respecto a la fuerza cortante igual, alrededor de los menos 166 kilonewtons distribuidos linealmente en todo este ancho. Y para el caso del momento flector tendríamos esta disposición triangular, una fuerza triangular hacia arriba con una fuerza triangular hacia abajo para generar el momento flector. A partir de esta introducción de cargas, al igual que el caso anterior, ya podemos visualizar en base al análisis de optimización topológica para poder generar el armado, un volumen efectivo del 20% para estado límite último, por ejemplo, y en el caso de un volumen efectivo del 40%, también para la combinación estado límite último. A partir de aquí ya podemos obtener los resultados en cuanto a las tensiones generadas en el hormigón, como podemos ver aquí, o para las barras de acero también obtener las tensiones. Incluso, como ya hemos visto, al igual que el caso anterior, obtener las fisuraciones que se estarían generando. Para poder ver todas estas características, en este caso ya tengo este modelo preparado y ahora vamos a revisar detalle a detalle. Para esto voy a traer el modelo que ya tengo preparado, que es este. Vamos a maximizar. Entonces, como pueden observar, la geometría ya está planteada en función a las características que hemos visto en la presentación. En este caso, si indagamos uno a una, tenemos el muro definido de 95 centímetros de altura por 2 metros 36, un espesor de 1,20 y bueno, en este caso los otros dos pilotes con la conversión del tipo de diámetro. Vamos a apagar un momento las armaduras y ponemos una vista 3D. Bueno, en este caso podemos ver la vista 3D como está compuesta en general. Regresamos al modelo en un momento. En este caso encendemos las armaduras. Y ahora si nos vamos a la parte de los apoyos lineales que hemos calculado y hemos obtenido en función al modelo de cálculo global, podemos observar que en este caso el apoyo lineal estamos restringiendo en Z, pero estamos considerando el valor de 350 meganewtons por metro lineal que hemos calculado para ese caso. Lo mismo ocurre para el otro caso. Estamos restringiendo la dirección X y estamos considerando la rigidez vertical que nosotros hemos obtenido básicamente en la presentación. Y bueno, la distribución y ubicación ya la hemos visto en el modelo anterior. Si nos vamos a la parte de cargas ahora, en este caso las cargas han sido definidas de manera muy similar, solo que como hemos visto el tema de la distribución de cargas varía un poco porque bueno, en este caso es un pilar de hormigón donde tiene una longitud en específico. En este caso tenemos, si revisamos por ejemplo el caso del carga estado límite último, tenemos la normal que la tenemos aquí representada por una carga distribuida que hemos visto. Vamos a darle el peso a las cargas para que se puedan observar. Básicamente, si vamos a la fuerza cortante, es la que está representada aquí. Se va marcando igual de cada color con el valor en específico que ya habíamos visto en la presentación. Y lo mismo para el valor del momento flector, que sería esta carga distribuida, una parte de atracción y la otra parte de compresión para generar la flexión para este caso. Y bueno, lo mismo repetimos para las combinaciones en estado límite último, en estado límite de servicio. Y bueno, las reglas de combinaciones sigue el criterio que hemos visto en el caso anterior que hemos desarrollado paso a paso. Cerramos esto y ahora si nos vamos a la parte de armaduras,
Bueno, el análisis de predicción topología ya está definido. Este sería para un volumen efectivo del 20%. Entonces vamos a un 40%. Tendríamos la distribución. Este sería el flujo de compresiones que se estaría generando. Y bueno, claramente la tracción se estaría generando en esta parte de la zona del encepado. Como podríamos predecir dentro del flujo de tensiones. Y si nos vamos a la parte de verificación, pues ya tenemos calculado este modelo. Podemos hacer una revisión bastante rápida de lo que hemos visto, ¿no? A nivel de resistencia, podemos observar que la máxima tensión se genera en el elemento W2, que sería este de aquí, que es básicamente en esta zona. Si vemos el tema de la distribución de la compresión del hormigón, podemos verla aquí. Acá podemos activar el maillado de elementos finitos que estamos generando. Acá se está generando la máxima compresión en particular. Acá se estaría generando la máxima relación, que es por eso que se está marcando en específico. Para la parte de la armadura es un poco similar. En esta zona se está marcando la máxima relación. Y si vemos las tensiones en las armaduras, en este caso acá tenemos atracción unos 416 megapascales. Y bueno, en este caso con signo negativo, como se puede observar, sería la compresión que se está generando en estas armaduras de refuerzo. Para la parte de los anclajes, si revisamos claramente, esta zona sería la zona que se estaría generando las mayores tracciones. Acá podemos ver las distribuciones y bueno, como hemos visto en el flujo de tensiones, en esta zona es donde se está generando las mayores fuerzas de tracciones y se marca claramente. Dependiendo del volumen que se está generando, se marca claramente cómo se va repartiendo a lo largo de todo el armado longitudinal para el armado de refuerzo. Si nos vamos a la parte de fisuración, acá podemos revisar dónde se estarían generando las fisuras máximas. Igual si vamos una a una, por ejemplo en esta zona, la máxima fisura es de 0,20 milímetros versus el 0,30 milímetros de límite que hemos establecido específicamente para este caso. Entonces, y bueno, un poquito de la deformación. También si vemos el caso de deformada, vemos que en este caso esta zona se está hundiendo. Esta es la zona que se va levantando. Y bueno, va reflejando un poquito. Y bueno, va reflejando lo que se estaba asumiendo en función al estado de cargas y en función a los flujos de tensiones que se están generando hasta el momento. Entonces, bueno, esto es una revisión rápida de este ejemplo en particular. Para modelarlo tiene un concepto muy similar al caso anterior. Y bueno, ahorita hemos revisado rápidamente los resultados que nos estaba dando para estos casos. Ahora, en base a esto, ya regresamos a la presentación. Pueden minimizar esto. Y bueno, a manera de resumen, antes de culminar con este webinar, en base a todos los que hemos visto hasta el momento, una interrogante importante a plantearse sería ¿por qué usar el método CSFM? En este caso, la primera razón, y digamos la más importante para utilizar este método en el diseño y verificaciones de hormigón armado, vendría a ser el ahorro de tiempo. En este caso, se hizo un estudio para compararlo con los métodos simplificados, y se puede observar que los diseños usando los métodos simplificados pueden llevar unas 4 horas o quizá más. Y por otro lado, con el método CSFM pueden durar aproximadamente 1 hora. Claramente, el tiempo viene a ser uno de los factores más importantes en cuanto al diseño. Otra razón vendría a ser el ahorro y la optimización del material. Gracias a este método avanzado, como ya hemos visto, es posible encontrar zonas en donde sabemos donde podemos permitirnos recortar material, pero por el contrario también podemos añadir algún refuerzo respecto a alguna estimación original que hayamos realizado. Y por último, pero no por ello menos importante, tiene que ver con el enfoque de diseño que empleamos. Como hemos visto en los casos prácticos, con el método CSFM obtenemos resultados precisos y correctos en estado límite último, en estado límite de servicio, los cuales nos permiten compararlos con los límites establecidos por las normas vigentes. En esta última presentación me gustaría mostrarles los cursos de formación que tenemos para la parte de hormigón armado. En este caso tenemos un curso completo donde vemos a detalle todo lo que hemos visto en este webinar. Y bueno, respecto a los otros módulos que tiene idea estática, como idea estática RS, idea estática BIM, también
también forman parte dentro del curso, donde podemos diseñar secciones pretensadas, preesforzadas, secciones tipo puente, etcétera. Y bueno, por otro lado, también para la parte metálica, también hay un curso completo de teoría y cálculo de uniones para conexiones metálicas. Si desean conocer más información, pueden ingresar a este enlace y ver, bueno, las actualizaciones que se van dando en cada caso para todos los cursos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su participación y por su atención. Y ahora pasaríamos a responder algunas consultas que quedaron pendientes en el chat del GoToWebinar.